Hola, buen día chicos. Bueno, les voy a hacer este videito para poder terminar de ver lo que no llegamos a terminar de la clase del peronismo del sábado pasado, ¿sí? Habíamos explicado un poco de qué se trataba el plan quinquenal y ahora nos quedaba explicar la parte de la justicia social, ¿no? Y la democratización del bienestar. Ustedes van a ver que de todos modos en el libro que tienen para leer hay un capítulo que es opcional, no es obligatorio, que habla sobre la democratización del bienestar, que también lo escribe Juan Carlos Torre, ¿sí? En donde hay una serie de debates y una serie de cuestiones de qué es lo que implicó la democratización del bienestar, el acceso a derechos, las mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores sociales que en ese momento se encontraban excluidos. Eso queda para el que necesite o le interese profundizar. De todos modos, en el capítulo uno se hace un breve repaso de lo que fueron estas medidas. Lo que va a decir Torre es que desde el peronismo se construye una especie de versión local del estado de bienestar keynesiano que incluye una serie de medidas que tienen que ver con el congelamiento del precio de los alquileres, la fijación de salarios mínimos, el establecimiento de precios máximos a los artículos de consumo popular, créditos y planes de vivienda, acceso a la vivienda propia y a la primera vivienda, hay una mejora de infraestructura y en la oferta de servicios de la salud pública. Se generan programas de turismo social, por ejemplo, en las ciudades de Chapatmalá, en las ciudades de Mar del Plata, que, por ejemplo en el caso de Mar del Plata eran exclusivas de las clases altas y de repente se empiezan a construir hoteles por parte de los sindicatos y desde el Estado se promueve el turismo para las personas de tercera edad, para los trabajadores. Se construyen escuelas y colegios, bueno, se vuelve gratuita la universidad, se organiza el sistema de seguridad social. Todo eso en el marco de un fuerte crecimiento del empleo y de una mejora de los derechos laborales. De hecho, Torre realiza una reflexión en su texto que es que dice que las masas comenzaron el proceso del peronismo identificándose como descamisados, ¿sí? Es decir, que ellos se definían a partir de la propia exclusión social, pero que durante el peronismo pasaron a identificarse como trabajadores, como en un reconocimiento de una sociedad que era más igualitaria. No es lo mismo ser un excluido, ser una paria social, ser un desocupado, ser alguien que vive de un subsidio o que quizás vive de un plan, que ser un trabajador. Entonces acá vemos como un desplazamiento en la identidad de los sectores populares con la industrialización promovida sobre todo a partir del primer plan quinquenal, de esta política económica direccionada desde el Estado y que busca adrede reemplazar el modelo agroexportador, porque habíamos visto que en la década del 30, si bien ya pasamos un modelo de industria sustitutiva de importaciones, no había sido buscada ni orientada desde el Estado, sino que es un movimiento más natural que se generó desde la sociedad a partir de los cambios en el mercado mundial. Bueno, esta vez nos encontramos con que hay una ruptura que trata de hacer el Estado en la época del peronismo, que es mucho más fuerte, direccionándola hacia una aceleración de esta industria sustitutiva de importaciones. En ese marco se genera empleo y se ofrecen derechos laborales que lo que hace es que las masas populares se identifiquen a sí mismas como trabajadores y no ya como excluidos sociales. Sí, en ese sentido es donde Torre aporta esa reflexión, el paso del descamisado al trabajador. A su vez hay una cuestión que es una cuestión más de género, que seguramente quizás la trabajen más con Gabriela, pero tiene que ver con el impulso de la justicia social por parte de las mujeres. Estamos hablando de un acontecimiento que es revolucionario, que es la ley de voto femenino. Hasta este momento en la historia argentina las mujeres estaban completamente excluidas
y no vemos grandes casos de una figura femenina de una figura femenina en el primer plano político. La primera mujer que aparece en escena va a ser Evita, sí, que es la segunda esposa de Perón. La primera esposa de Perón había muerto cuando Perón era todavía más joven, y durante el paso de Perón como secretario de Previsión Social conoce a Eva Perón, y bueno, Eva Perón comienza a figurar en la primera plana de la política a través de acciones que tienen que ver con la inclusión social, sobre todo de los sectores más desprotegidos, ¿sí? Y además, bueno, en el propio capítulo de Torre a su vez, además, hay otras situaciones que tienen que ver con la organización política de las mujeres. El Partido Justicialista crea la rama femenina de las mujeres, y eso les da una participación propia que no habían tenido, eh, que no habían tenido en los años anteriores. Es decir, siempre hubo intentos de organización política de las mujeres, de políticas que querían participar, pero digamos, esta vez se da desde un impulso que es institucionalizado, se hace tanto desde el Estado como desde el partido político del gobierno. Así que bueno. Torre continúa con el análisis de la reforma constitucional de 1949, en donde, bueno, él destaca el voto directo para presidente y para vicepresidente. Recordemos que previamente no era como el sistema electoral no es como es ahora. Ahora nosotros elegimos al presidente y el vicepresidente, pero antes existía una institución que se denomina colegio electoral, donde nosotros votábamos a los representantes de ese colegio electoral, y ese colegio electoral elegía al presidente, es decir, que había una intermediación. Esta constitución lo que hace es ser un poco más democrática, porque es más democrático que el pueblo mismo, que el soberano elija directamente al presidente sin que haya intermediarios. Un ejemplo de colegio electoral lo pueden ver en Estados Unidos, en las elecciones en Estados Unidos, donde la gente elige a representantes del colegio electoral, y eso hace que haya, por ejemplo, presidentes que sean elegidos por una minoría, haya habido presidentes que hayan sacado una menor cantidad de votos que su opositor, ¿sí? Como pasó en el caso de la elección de Bush en el año 2002. Y bueno, y lo mismo se aplica en esta constitución para elección de senadores que se elegían a través de las legislaturas provinciales. Esta vez pasan a elegirse por voto directo. Además, también se fortalecen las prerrogativas del Poder Ejecutivo y se institucionalizan los nuevos derechos de los trabajadores. En el plano electoral también hay una supresión del artículo que prohibía la reelección presidencial inmediata. Es decir, que a partir de esta constitución, Perón también estaba también Perón estaba habilitado para poder lanzarse hacia su reelección, ¿sí? Para un análisis de la Constitución más en detalle de la Constitución de 1949, vamos a tener el texto de Carlos Vilas, así como también por la cuestión de las mujeres vamos a tener el texto de Dora Barrancos. Bueno, es así como se lleva a las elecciones de 1951, donde Evita ya había tomado un papel muy protagónico dentro de la política nacional, pero sin embargo los militares la vetan porque ven en ellas una fanática, una extremista, y de repente esa organización popular que se canalizaba a través de la figura de A. Perón empieza a ser inconveniente para los grados más conservadores del ejército. Entonces vetan esa candidatura, y a su vez empiezan a haber distintos intentos de golpe de Estado, debido al inminente fracaso electoral que iba a tener la oposición en este año. Ese golpe de Estado dice Torre que fue mal organizado y que es rápidamente sofocado.
Los resultados de las elecciones de 1951 es una diferencia mucho más abrumadora a favor del peronismo, y a través de lo que tiene que ver con el armado de los circuitos de las circunscripciones electorales, en una práctica que se llama gerrymandering, que tiene que ver con la organización geográfica de los territorios al momento de elegir parlamentarios. Eso hace que la representación política del Partido Justicialista de Perón haya estado sobre representada en el Congreso. Es decir, que si bien a través de los votos había una diferencia mayoritaria, esta diferencia se profundiza a través de este fenómeno que es el gerrymandering, que tiene que ver con la construcción política de los circuitos electorales por los cuales se elegían parlamentarios. Bueno, Torre profundiza un poco toda esta cuestión, pero dice que la principal lectura que nosotros podemos hacer de la composición del voto justicialista tiene que ver con dos constelaciones sociopolíticas. Por un lado, tenemos en las áreas menos desarrolladas del interior, el electorado peronista es policlasista, es decir, que participan clases bajas, medias y hasta algunas clases altas, enlistadas dentro de los partidos conservadores, ¿no? Un poco los famosos caudillos provinciales. Y a su vez, en las áreas urbanas, el peronismo no había logrado convertirse en una estructura policlasista, sino que tenía que ver con el voto de los trabajadores. ¿Sí? Había una amplia mayoría de votos de los trabajadores. Entonces esas son las dos constelaciones sociopolíticas. Un policlasismo en las sociedades más tradicionales del interior, y un voto definitivamente obrero en los grandes centros urbanos. En esta segunda presidencia se consolida la filosofía justicialista dentro del aparato estatal, que tiene que ver con esta idea del movimiento justicialista como el único movimiento nacional que es válido. Algo relacionado lo vimos con la concepción de Hipólito Yrigoyen, que pensaba que el radicalismo, que su línea de acción tenía que ver con un radicalismo que venía a refundar la vida política nacional. Bueno, lo mismo pasaba con el justicialismo. Y empieza a ver, por ejemplo, empleados públicos reclutados a través de las estructuras partidarias del Partido Justicialista, y imágenes de Perón y de Evita en la administración pública y también en las escuelas. Hay imágenes documentales de lo que tiene que ver con la difusión de valores del Partido Justicialista en los textos de las escuelas. Lo mismo en los medios de comunicación que dependían del Estado. Y ahí Torre traza una reflexión que dice que la estructura justicialista no se caracterizó en el terreno cultural de censurar, pero sí se encargó de hacer de que las voces críticas, desde un punto de vista cultural, fueran políticamente inaudibles, restándoles difusión, restándole importancia dentro de los medios de comunicación oficiales, pero que no, en gran parte de los casos no se había llegado a censurar a la oposición. De todos modos, también tienen un capítulo dedicado a la disputa por parte de la opinión pública durante el peronismo en el tomo 8 de este libro. A su vez, se reorganizan las relaciones entre el Estado y las clases sociales en esta concepción de una filosofía justicialista, y empieza a surgir con más fuerza la idea de la comunidad organizada. ¿Qué es la comunidad organizada? Que los diversos grupos de interés, el interés de los empresarios, el interés de los trabajadores, el interés de los colegios profesionales, el interés de las mujeres, de los universitarios, de los estudiantes secundarios, se organicen y que puedan dirimir las distintas diferencias a través de poner el Estado como árbitro. Es una concepción que va a ser principalmente corporativista, ¿no? Y que se basa en ciertas estructuras, como la CGT, que es la Confederación General del Trabajo, la CGE, que era la Confederación General
de los empresarios, los colegios profesionales, la CGU, que era la Confederación General de Universitarios, y la UES, que era la Unión de Estudiantes Secundarios, y a eso le podemos sumar las distintas organizaciones de mujeres. Empieza a haber se comienza a profundizar la distancia que tenían los militares con Perón. La relación que va a tener Perón con los militares en el segundo gobierno es distinta de la primera, en el sentido, una de las principales fuentes de discordia tenían que ver con la enseñanza de la doctrina justicialista incorporada a los programas de las escuelas militares. Recordemos que que durante el primer gobierno de Perón la idea era construir un ejército profesional por fuera de la política partidaria. En cambio, en este segundo gobierno vemos un avance de la concepción de la enseñanza de la doctrina justicialista en las escuelas militares, y eso hace que los militares empiecen a rebelar, ¿sí? Frente al culto de la personalidad, frente a los intentos de volver a construir un ejército con lazos partidarios. Además hay un análisis sociológico de Torre que dice que las cúpulas militares tenían orígenes y vínculos con la clase alta y con las clases medias altas, y que muchas veces ellos se encargaban de escuchar la angustia que tenían las clases altas y las clases medias altas con respecto a los acontecimientos de un mayor activismo por parte del movimiento obrero. Bueno, después tenemos el acontecimiento de la muerte de Evita, que eso lo deja un poco más solo a Perón. Evita era la encargada de mantener vivo el activismo social y de poder procurar un liderazgo quizás desde un punto de vista más sentimental que el liderazgo que tenía Perón, que era militar, y eso también fue un golpe biográfico en la vida de Perón, así como también fue un golpe en la organización de estas nuevas clases sociales que habían sido empoderadas por el peronismo. Hay un realineamiento a nivel partidario del Partido Justicialista, según Torre, en donde él dice que comienza a surgir una burocracia obsecuente que reemplaza a las líneas de primeros funcionarios del gobierno que estaban en la primera presidencia de Perón. ¿Sí? Que se empieza a premiar la burocracia partidaria obsecuente en la dirección pública y en la dirección política de este movimiento. A su vez, en 1953 hay un escándalo de corrupción que sacude al peronismo, que tenía que ver con el estilo de vida que llevaba Juan Duarte, que era el hermano de Eva Perón. Se abre una investigación y después Juan Duarte aparece muerto, y eso como uno de los grandes misterios de la historia política nacional. En ese marco comienza a recrudecer la violencia política, comienza a haber atentados por parte de grupos paramilitares y de sectores del ejército en contra las movilizaciones de las masas, a lo cual las masas responden, por ejemplo, quemando el Jockey Club. Comienza también un movimiento de que empiezan a darse algunos presos políticos, pero que después son amnistiados. Digamos, el clima se empieza a poner tenso. Y en ese marco se lanza el segundo plan quinquenal. ¿Por qué se lanza? Porque en 1949 se había invertido el signo favorable de los términos de intercambio. Habíamos visto que las materias primas hasta ese momento habían estado en alzas y ahora comienzan a estar a la baja, y eso hace que estalle una crisis del sector externo. Todo esto acentuado también porque a medida que avanza la industrialización sustitutiva de importaciones, se empiezan a importar más maquinarias y bienes de capital, por lo cual el país necesita importar más maquinaria, más equipos, y comienza a necesitar más dólares. Todo esto en conjunto con un crecimiento de la inflación provocado por la aceleración y el crecimiento económico del periodo anterior. En ese sentido, señala Torre que hubo una nueva estrategia económica que va a estar
plasmada en este plan quinquenal, que tiene que ver la estabilidad del crecimiento sobre la expansión, es decir, un crecimiento un poco más lento pero más estable, el poner a la agricultura por sobre la industria como principal generadora de divisas, en fomentar la iniciativa privada y en la búsqueda del capital extranjero por sobre el crecimiento del sector público. Se empieza a ver políticas de reducción de la base monetaria, políticas de reducción del gasto público, y se trata de incentivar las inversiones por parte del sector privado y de atraer inversiones extranjeras, sobre todo principalmente de divisas de capitales estadounidenses, y en el rubro sobre todo de los recursos naturales, en el rubro del petróleo, que era en donde Argentina más tenía, que era en donde se agudizaba más el déficit externo. A su vez, se trata de controlar la inflación a través de políticas de precios máximos y a través de, como dijimos, reducir el gasto público y reducir la base monetaria. Es decir, que acá empezamos a ver que comienza a crearse un plan un poco más ortodoxo, con estas baterías de medidas y de restricciones tanto fiscales como monetarios, a su vez de que empieza a haber acuerdos, se empieza también a programar acuerdos entre los empresarios y los trabajadores. Están los famosos congresos de la productividad, donde se promueve a los trabajadores a poder aumentar sus jornadas de trabajo, a ser más productivos en el trabajo. Digamos, empieza a buscarse un equilibrio entre la relación entre el capital y el trabajo. A su vez, el IAPI comienza, el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, que habíamos visto que se había creado durante el primer gobierno de Perón, comprándole la producción al campo a un precio un poco más barato del precio internacional para después venderlo, y con esa diferencia promover la industria. Esta vez hace lo contrario, digamos, le compra a los productores de productos destinados a la exportación de materias primas, se los compra a un precio más alto del que se encuentra en el mercado internacional, y con esa diferencia es reinvertida también en los propios productores rurales. Y bueno, señala Torre de que este plan más ortodoxo logró capear la emergencia, que hubo una recesión entre 1951 y 1952, pero que la economía volvió a crecer en el año 53, en el año 54 y en el año 55. Se sanearon las cuentas fiscales, se redujo ampliamente la inflación, y el comercio exterior cerró con un saldo positivo, que a la vez después, en 1954 y 1955, permitió recuperar el nivel de salarios. Muchos hablan de que este fue el primer ciclo stop and go, de crecimiento sostenido del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, crisis en la balanza de cambios, y después devaluación y posterior crecimiento. Esta vez, desde esta batería de políticas fiscales y económicas, se logró evitar la devaluación, digamos, que es lo que sucede cuando hay un ciclo stop and go, es decir, que se logra frenar ese ciclo. Pero bueno, va a ser la última vez que vamos a ver que la economía se desenvuelve de esta forma, ¿sí? Es decir, que podemos hablar de un plan relativamente exitoso de contención de la economía, a costa de elevar la productividad, a costa de reducir las tasas de crecimiento, y a costa de empezar a desacelerar la participación de los trabajadores en el ingreso, ¿sí? Todo esto se basó en un nuevo esquema de producción que reemplazaba la industria sustitutiva de importaciones, la industria liviana, por industria de capital. Hay esfuerzos para poder concentrar la industria en metalmecánica, en el procesamiento de metales preciosos, ¿sí? En lugar de, por ejemplo, la industria textil o la industria alimenticia. Algunas de las consecuencias que trae este cambio de orientación en el modelo económico
Son las denuncias, por ejemplo, del radicalismo, liderado por Arturo Frondizi, con un discurso antiimperialista frente a los nuevos acuerdos petroleros que estaba acordando el Estado Nacional frente a la Standard Oil, por ejemplo. A su vez, empieza a tropezarse el peronismo con ciertas ideas y creencias que se habían creado, sobre todo en lo que tiene que ver con los congresos de productividad y en los intentos de frenar si se quiere, las ambiciones de la clase obrera o del movimiento obrero organizado por una política más de acuerdo entre los distintos sectores sociales, sobre todo con los empresarios. Empezamos a ver que a su vez hay otro actor que se empieza a despegar del gobierno, que es la Iglesia. A partir de los intentos de crear un peronismo cristiano y también de la permisibilidad del Estado, del culto popular Evita, que ya había fallecido y la gente comienza a rezar o a tomarla como una figura religiosa, empieza a haber un distanciamiento por parte de la Iglesia, que la Iglesia también siempre tuvo un vínculo con la clase media alta y con la clase alta de la sociedad argentina. Comienza a haber un distanciamiento y de repente en las procesiones religiosas de la Iglesia Católica comienzan a juntarse miembros de partidos políticos opositores. Frente a esto, Perón tomó una serie de medidas que tenían que ver con la separación de la Iglesia y el Estado. Se elimina la enseñanza religiosa de las escuelas, se reducen los subsidios a la enseñanza privada, que por lo general es una enseñanza de modalidad confesional. Se aprueba una ley de divorcio, que había sido un avance de las leyes civiles muy importantes, que después, bueno, con el golpe de Estado de Perón se vuelve a prohibir el divorcio y recién vamos a tener una nueva ley de divorcio con el retorno de la democracia en la década del 80. Y además se prohíben las procesiones religiosas, que era donde se comienzan a congregar los partidos políticos opositores. A pesar de esta prohibición de las procesiones religiosas, vemos que en junio de 1955 hay una gran movilización popular de protesta con motivo del Corpus Christi, en donde, bueno, violan esta prohibición de movilización, de movilizaciones religiosas. Y en esa movilización se suman radicales, socialistas, comunistas, al grito de Cristo Rey, que ese Cristo Rey va a ser un lema que iba a identificar a las fuerzas del antiperonismo. A su vez también hay uno de los hechos, sucede uno de los hechos más trágicos de nuestra historia, que tiene que ver con el bombardeo a Plaza de Mayo, ¿sí? Organizado por la Marina y por la Fuerza Aérea, donde se estima que hay al menos 300 muertos y 600 heridos. No se sabe bien la cifra exacta de las personas que fueron afectadas por ese bombardeo. Lamentablemente tenemos la particularidad de ser que somos uno de los países del mundo en donde donde sufrimos un bombardeo no por parte de una potencia extranjera, sino por parte de un intento de golpe de Estado. El bombardeo tenía como objetivo terminar con la vida de Perón, pero bueno, murieron al menos 300 inocentes. Frente a este hecho tan trágico, las masas peronistas salieron enfurecidas y dice Torre que se quemaron iglesias y se comienza a radicalizar el conflicto social. Frente a eso, Perón decide atenuar la situación, levanta el estado de sitio, cesa los ataques de la iglesia y bueno, y convoca a los dirigentes de la oposición a discutir una tregua, donde Perón dice que la revolución peronista había terminado y que se comenzaba una nueva etapa con énfasis en buscar una nueva concordia y un nuevo acuerdo con los partidos opositores. Sin embargo, la oposición se radicaliza porque ve que en realidad es un movimiento que se encuentra en retirada. Y en septiembre tenemos un nuevo golpe de Estado, como el de 1930, como el de 1943, y destaca Torre que frente al clima de polarización, si bien la mayoría de los oficiales permanecían leales al régimen constitucional, no oponen tampoco resistencia frente a este nuevo golpe de Estado,
producto de esta polarización, social. Una de las reflexiones finales de Torre, ustedes después lean la completa y traten de poder retener la mayor cantidad de ideas y de conceptos de todo este periodo histórico que vimos, que empieza desde 1943 y que termina en 1955, al menos en esta unidad, tiene que ver con que el alcance de los trabajadores de mayores niveles de vida y de todas las expectativas sociales que creó el peronismo, los impulsó como uno de los componentes principales de la sociedad y de la economía. Y que esta experiencia de ascenso social y ese papel protagónico del movimiento obrero y de sus organizaciones sindicales hizo surgir en los trabajadores una capacidad de intervención política y social con enorme poder de fuego. ¿Sí? A partir de ahora, como dijimos antes, el 17 de octubre fue la entrada de un nuevo sujeto social y político de enorme poder, que es el sindicalismo. ¿Sí? El sindicalismo organizado en función de las ideas de la doctrina justicialista, de las ideas peronistas. Otra de las consecuencias que destaca Torre es que la izquierda va a quedar, los partidos políticos de izquierda y los movimientos políticos de izquierda pierden la gravitación social que habían tenido previo al peronismo, ya que quedan confinados a los círculos más intelectuales y a los medios universitarios y a los medios universitarios, ¿no? Porque la mayor parte de la clase obrera se vuelve peronista. Con respecto al texto de Vilas, para mí lo que se tienen que quedar es en qué es lo que expresa una nueva constitución. Vilas va a decir que una constitución es la expresión jurídica de una estructura de poder en la sociedad. ¿Sí? ¿Cómo se refleja esta estructura de poder de forma jurídica en una constitución? Eso también le sirve para pensar, por ejemplo, en la Constitución de 1853, le sirve para pensar en la Constitución de 1949, en la Constitución de 1994. Y bueno, Vilas va a destacar que en la Constitución de 1949 se va a expresar esta nueva relación de poder que tiene que ver con la incorporación de las mujeres, del voto femenino en 1947, en la aparición de los derechos laborales en función de esta nueva fuerza que tenía el movimiento obrero organizado, y la idea además de un Estado que era un actor legítimo en la orientación y en la gestión de la economía, ¿sí? Esas son las principales ideas que tiene Vilas en torno a la Constitución. Luego van a ver el texto de Dora Barrancos, donde Dora Barrancos va a recorrer distintos tópicos que tienen que ver con el avance de los derechos civiles y de los derechos de las mujeres. Ella destaca la ley de filiación, que implica un reconocimiento de los hijos que hasta ese momento eran denominados hijos ilegítimos, es decir, aquellos hijos que se habían procreado por fuera del matrimonio legal y que eso les causaba una enorme estigmatización social, ¿sí? Es decir, que se regula esa situación, hay una equiparación de derechos. Después, bueno, como habíamos visto, la ley de divorcio vincular, que se hace en el marco de la separación de la Iglesia con el Estado, que se promulga en 1954 y que va a ser derogada luego con el golpe de Estado de 1955. En cuanto a la cuestión de las mujeres, lo que va a destacar Dora Barrancos es que no hubo una política pronatalista en el peronismo, como si quizás hubo en otros movimientos de masas, donde se estimulaba a las mujeres a parir y se impedía a las mujeres trabajar. Pero sí lo que hay es adhesión al régimen de preservación de la familia. Digamos, el peronismo tiene una idea de familia como la principal organización que va a nuclear a la sociedad. Pero bueno, a pesar de eso no hay una política
pronatalista. Digamos, Dora Barrancos trata de encontrar ese matiz. Y además destaca que en última instancia las mujeres son llamadas a participar de la vida política por fuera de la vida doméstica, en lo que tiene que ver con la organización de la rama femenina del Partido Justicialista, en la aparición y en el surgimiento de mujeres que tenían una representación parlamentaria y obviamente en el voto femenino. Con respecto a la cuestión del aborto, bueno, voy a citar un poco esta matiz que tiene el pensamiento de Dora Barrancos con respecto a la situación del aborto en este periodo histórico. Dora Barrancos lo que dice es que, a ver, busco el texto acá para leerlo. Al no promover el natalismo y mejorar la condición social de los vastos sectores asalariados, el peronismo contribuyó a la autonomía de las mujeres respecto de las decisiones sobre embarazos. Su abstención en materia de una legislación que aumentara las penas del aborto significó un refuerzo de las garantías civiles que, como ha podido verse, fue un empeño no menor en el primer peronismo. Es decir, digamos que por un lado no se aumentaron las penas para las mujeres que decidían abortar, sino que además la incorporación social y política de estos sectores sociales que habían estado incluidos les permitió a las mujeres tener una mayor autonomía con respecto a sus embarazos. Por último vamos a tener texto de Adamovsky. Adamovsky digamos, es un filósofo y un historiador que va a escribir sobre la historia de las clases populares y también sobre la historia de la clase media, y va a arrancar con una tesis que ya la habíamos visto en el libro de Torre. Dice Adamovsky que el peronismo fue el resultado de la conjunción y pensada, y no siempre cómoda, entre un dirigente que no esperaba contar con una masa plebeya, como casi su único apoyo, y con una masa trabajadora que tampoco había previsto ser liderada por alguien como Perón. ¿Se acuerdan, no? Que eso estaba en el corazón del primer fracaso político que tiene Perón. Perón no se quería apoyar únicamente en la clase obrera. Perón se presentaba en un primer momento como el árbitro entre los distintos sectores sociales. Por un lado, invitaba a los sindicatos a poder a hacer un poco su poder invitaba a los empresarios a hacer un poco su poder y su tasa de ganancia en función de impedir el comunismo en nuestro país, y por el otro lado contenía a los sindicatos de esa amenaza a través de una política de concesiones. ¿Sí? Entonces Perón mantenía un equilibrio junto con el equilibrio para conseguir el apoyo de la iglesia, de ciertos partidos políticos, bueno, toda la primera tesis de ese primer proyecto político que tenía Perón, que bueno, que en realidad fracasa por la desconfianza que tienen los empresarios frente al enorme poder que empiezan a ganar los sindicalistas, y es allí cuando Perón realiza esa lectura sociológica de que el mapa social había cambiado a partir de este comienzo de industria sustitutiva de importaciones de la década del 30, y que las clases obreras tenían más poder y que no habían estado representadas hasta ese momento de la historia política. Y ahí en ese 17 de octubre, es donde comienza ese vínculo entre Perón y las clases obreras. Hasta la década del 30, los comunistas y los anarquistas eran los que se encontraban eran los que se encontraban con mayores simpatías dentro del movimiento obrero. También Adamovsky contextualiza de que muchos pensaban que una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial iba a haber un nuevo avance del comunismo, sobre todo a partir de la alianza con los Estados Unidos, cuando Alemania decide atacar el frente oriental, y también se esperaba la llegada del comunismo a nuestro país. Digamos, él hace un análisis, digamos, de ese miedo que había en el comunismo, y que es uno de los motivos para el golpe de 1943, ¿sí?
Y bueno, después retoma un poco ese primer proyecto que tenía Perón de presentarse como como, como aquel que pudiese sintetizar los distintos intereses de las clases sociales y que en el marco de ese primer proyecto político, que vuelvo a repetir ya fracasó, de acuerdo, había fracasado con respecto, como bien lo mencionaba Torre, Perón trata de convocar a la clase media. Cito a Adamowski. Las ideas iniciales del propio Perón comenzaron siendo poco más que las de una cooperación pacífica de los diferentes sectores sociales, sin que se percibiera una clara preferencia por las clases más bajas y un antagonismo respecto de las más altas. ¿Sí? Solo más tarde, a partir del fracaso de ese proyecto político, eh, comienza a priorizar su discurso el apoyo de la clase obrera. Es decir, una vez fracasado ese movimiento de conciliación entre las clases y una vez que el pueblo se moviliza en favor de esas políticas sociales que había promovido Perón a partir de sus cargos en el gobierno desde 1943, allí es cuando comienza a ubicar a la clase obrera allí es como comienza a ubicarse él como el máximo representante de este nuevo movimiento obrero organizado, ¿sí? Él también lo que destaca es que en 1944 comienza, a su vez de que Perón comienza a ganar apoyos por parte de los trabajadores, comienza a haber una fuerte corriente de opinión contraria hacia Perón por parte de los sectores medios y altos, y que cada vez se iba contrastando más esta polarización, ¿sí? A pesar de eso, en 1944 Perón había hecho grandes esfuerzos por movilizar a la clase media para no depender únicamente del apoyo de los trabajadores. Esto se hacía a través de actos públicos donde se convocaban a representantes de la clase media, ya sea comerciantes, empleados, profesionales, pequeños industriales de barrio, en donde se comentaba acerca de la necesidad de que el Estado se ocupara de la clase media a través de políticas concretas. Adamowski dice que Perón va a ser el primero en plantear de que la clase media necesita políticas específicas, ya sea la protección del pequeño propietario frente a los monopolios, tener empleados profesionales con un escalafón aparte, la creación de cajas jubilatorias especiales, y donde también Perón resaltaba la necesidad de que la clase media tenía que abandonar su complejo de inferioridad que tenía frente a las clases altas y superar su propio individualismo, organizándose para la defensa de sus intereses colectivos y corporativos, tal como hacían los obreros en los sindicatos. Sin embargo, bueno, a partir de esta polarización, Adamowski traza de que a partir de 1944 hay un abandono en los discursos de Perón por parte de convocar a la clase media, y es allí en donde los medios opositores y los partidos políticos opositores habían comenzado a poner de relieve la idea de que la clase media era valiosa por ser el justo medio entre la clase baja y la clase alta, y era y en la capacidad que tenía la clase media de ser un equilibrio social entre ambas clases, ¿sí? Era el justo medio, o era la clase media, era el equilibrio nacional. Por último, Adamowski destaca algunos intentos discursivos de Perón que tenía que ver con organizar gremialmente a la clase media a través de distintos consejos profesionales, a través, por ejemplo, de la creación de la asociación bancaria, de la creación de círculos médicos que nuclean a los profesionales de la salud, a las entidades de comercio independiente, y que, bueno, curiosamente siempre se destaca que Perón no era un líder muy querido por la clase media. También lo que señala Adamowski, que fue quizás el primer político que se animó a convocar públicamente a la clase media y a la necesidad de discutir políticas específicas para este sector. Así que bueno, eso fue, digamos, los contenidos que teníamos que terminar por parte del texto de Torres, sobre todo haciendo énfasis en el segundo peronismo y en el golpe de Estado de 1955, junto con el texto de Adamowski, de Vilas
y de Dora Barrancos. Así que bueno, espero que les sirva un poco como soporte de la lectura y que puedan utilizarlo también como para saber qué es lo que nosotros vamos a destacar más de los textos. Cualquier cosa nos pueden ir escribiendo desde el campus. Así que bueno, les mando un abrazo, nos vemos.